Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros aquí en su programa El Día, tal como le anunciábamos. Recibimos a alguien que no es ajeno a este programa porque está todos los días, incluso antes de nosotros entrar. Luis Vergés, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muy buenos días. El Buenos doctor días, Vergés Gracias. ha dirigido por muchos años el Centro Conductual para Hombres, que en su género es, digamos, la principal iniciativa para tratar a los hombres violentos o que dan señales de incurrir en violencia en perjuicio de sus parejas, exparejas, parientes y demás. Así que vamos a conversar sobre un estudio que ha realizado y que nos permite, yo creo que tiene sus enseñanzas y lecciones, el mismo doctor nos dirá, pero antes, bien se merece usted un cafecito temprano. Lo agradezco. Vamos a compartir este café con el doctor Luis Vergés. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntenos, a veces se pregunta a la gente, en Vergés, muchas veces hemos visto muchos casos. Yo recuerdo que nosotros pasábamos en una oportunidad el testimonio de una señora muy mayor de San Cristóbal, que le mataron a la nieta. Ella la había criado y la mató su expareja, que luego se suicidó. Y ella dijo, yo nunca pensé que él iba a hacer eso. Y mucha gente en diferentes lugares se confía. Es un tipo de situación. La gente cuando escucha a un ladrón llama a la policía, tiene un problema de diferentes géneros, pero en el tipo de este tipo de situaciones es como si las familias a veces se paralizan. Nos gustaría saber de esa relación y cuando usted encuentra, tiene un acercamiento, y en este estudio en particular, con los agresores, ¿cómo se puede comprender ese mundo de cosas? Sí, sin duda alguna. Hay una diferencia entre lo que es un dato, una información y un conocimiento. El dato siempre es una atribución cualitativa o cuantitativa sobre un hecho que ocurre. La información es una valoración sobre el dato y el conocimiento es un cambio de actitud en relación a la información. Lamentablemente, ¿qué pasa en las familias? El dato que manejan está totalmente ausente. Las informaciones que reciben son distorsionadas porque les llega a través de fuentes que no son confiables. Entonces hay un estereotipo de lo que es el hombre violento, que es el que transmite Hollywood. El monstruo de la Laguna Verde, el tipo que sale a comerse a todo el mundo. Rambo. Exacto. Una persona que está desquiciado mentalmente. Sin embargo, eso desdice mucho de la realidad, porque lo primero es que estas personas son como los depredadores. Fíjate que hasta los leones no atacan si no tienen un plan. Hacer un plan. ¿Mm? Y Entonces, segundo, el que agrede piensa, de eso no fue un pique. obviamente piensa, analiza, calcula y tiene doble fachada, porque precisamente es ahí donde caen las víctimas. Fíjate cómo hasta los depredadores lo que hacen es que se confunden con la naturaleza para que las víctimas se confíen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se confía a la familia, incluso muchas veces son las mismas madres que cuando estas mujeres perciben el riesgo, perciben el peligro y salen de una relación, lo revela el estudio. Las mujeres que fueron violentadas salieron de las relaciones en 3 ocasiones y volvieron. Y volvían precisamente porque hay una narrativa social y cultural de que ella no debe salir, de que ella debe quedarse a soportar estoicamente para defender el hogar. Entonces tenemos esa cultura, por un lado, de la mujer como el centro de la integración, pero por otro lado tenemos la cultura del honor, que todavía la tienen los hombres que profesan el machismo. Esa cultura del honor que cosifica a las mujeres en 2 variables. Lo que nosotros llamamos la pureza sexual de la mujer y por otro lado la virilidad del hombre. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué, por ejemplo, cuando un hombre mata a otro hombre, el asesino no se suicida? Sin embargo, cuando un hombre mata a una mujer, en un 50% de las veces o se suicida o lo intenta. ¿Y por qué? Ahí viene lo que se llama la cultura del honor. Por el regular, fíjate que los asesinatos se cometen contra parejas o exparejas cuando las parejas quieren salir de la relación. Y ahí entonces viene el primer contenido de la cultura del honor. Cuando la mujer sale de la relación, ahí está en primer lugar propiciando una sensación de abandono para este hombre,
y por el hecho de que se asocia el abandono, cuando ella toma la decisión, como que yo pierdo mi fuerza, pierdo mi virilidad y pierdo mi poder. Ya. Porque quien lo está decidiendo es la persona a quien yo someto y a la persona que yo controlo. Y como lo que ya tengo es una cosmovisión de poder y control sobre ese ser que ya no puedo someter y controlar, entonces ahí se afecta el sentido de la vida. Fíjate que el suicidio viene cuando la persona pierde el significado y el propósito de tu vida. Si el propósito siempre ha sido someter y controlar, cuando ya tú no perdiste, tienes a quién controlar, ¿para qué tú Pierde vives? significado. Entonces, eso pasa con mucha frecuencia. Por eso nosotros hemos investigado bajo la premisa de poder organizar un programa con base científica, que es lo que hemos hecho a partir del año 2008. La ciencia es lenta, pero tiene esa ventaja de que vamos derrumbando los mitos y vamos encontrando cosas como, por ejemplo, que los hombres que cometen estas conductas tienen 3 tipos de riesgo. Riesgo individual, que es el que se construye desde la infancia. Por ejemplo, el 62% de esos hombres fueron educados con métodos punitivos, con métodos violentos. El segundo aspecto que sale reflejado ahí es que vieron también a sus madres recibir violencia de sus propios padres. Y el tercer aspecto que se une ahí en esa tríada funesta, como yo le llamo, muchos abusos sexuales de los cuales ellos también fueron víctimas. Entonces, cuando se juntan estas 3 variables, según la narrativa conceptual de la referencia que nosotros consultamos, se dispara la posibilidad de 6-1 en que pueda salir de ahí un hombre agresor. Hay un hecho que viene de la sociología normalmente y de la antropología. Usted es psiquiatra y por lo tanto Psicólogo. es psicólogo, por lo tanto entra en contacto con estas corrientes, que es un concepto muy genérico que llamamos machismo. Y en torno a machismo se cobijan muchas cosas diferentes, no todas analizadas con el rigor con que usted está planteando su análisis. Algunos plantean que el machismo tiene que ver con una educación de hombres masculina, pero también dicen las madres son las principales forjadoras de hombres machistas, pero también la cultura alrededor. Desde las canciones, fíjense bien que la mayor parte de las canciones que oyen la gente enamorada son canciones de desamor. Eso es una nota distintiva, una canción de desamor. Son raras las canciones en las cuales se enaltece la relación amorosa sana. Siempre son relaciones de que te fuiste, me dejaste, qué pena me siento. ¿La sociedad dominicana es machista en qué grado? Sí, en un grado altísimo. Primero porque nosotros pertenecemos a la región del mundo donde hay más machismo, que es América Latina, comenzando por ahí. Una región que tiene el 13.2% de ocupación del territorio mundial, pequeña la zona. Sin embargo, más del 50% de todos los feminicidios que se cometen en el mundo. Repite ese dato. Tenemos el 13.5% de ocupación de todo el territorio mundial. Sin embargo, en América Latina se cometen poco más del 50% de todos los feminicidios que se reportan en el mundo. Wow. Hay lo que se llama 2 conceptos: distancia jerárquica, que es la base del machismo, la idea de que yo arriba, la mujer abajo. Y lo que llamamos también el pensamiento de dominancia, o sea, la idea de que para yo estar bien y para yo ser feliz, yo tengo que dominar a alguien. Esas son las 2 variables fundamentales que han sido estudiadas y que son el componente mental del machismo. Ya nosotros en psicología no estamos usando mucho la categoría de machismo, porque el machismo es un término genérico, una sombrilla muy grande que abarca muchas cosas. ¿Qué pasa con nosotros y el machismo? Primero, hay un tema colonial que todavía no se ha desarraigado por completo. Yo siempre he dicho que la mejor prevención que hay para los feminicidios es fortalecer la democracia. Sí. Pero una democracia verdadera, una democracia real. ¿Y qué pasa con las mujeres específicamente? Bueno, las mujeres han sido el último eslabón donde todavía seguimos regateando los logros democráticos. Fíjense que los hombres dominamos el poder político, el poder económico, el poder social, el poder judicial,
somos los que decidimos, por ejemplo, el porcentaje de mujeres que debe ir al Congreso, tiene que ir allí. Las señales que se mandan. Las señales que se mandan. Durante 2500 años, nosotros decidimos que las mujeres no podían estudiar. Las mujeres están estudiando de 200 años para acá. Entonces, Es que no podían votar, no apenas podían votar. pensar que en el siglo pasado, ¿qué es eso de que las mujeres pudieran votar en este país? Sí, 1948, pero esos mensajes ese mensaje. todavía están, porque tenemos las instituciones democráticas, pero en muchas instituciones democráticas hay gente con mentalidad autoritaria que defiende la exclusión, defienden la discriminación, defienden el procedimiento punitivo en la educación. Entonces, todos esos elementos que son antidemocráticos son factores de riesgo para esto que nosotros estamos viviendo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con países como los escandinavos, que en su momento fueron más violentos que América Latina? Todos esos países que viven esa cultura, que antes eran vikingos, que ahora son ejemplos de pacificación e indicadores de desarrollo humano, bueno, lo que hicieron fue fortalecer la democracia. Mira qué curioso. Sí, porque un régimen democrático, de participación, de un sistema también donde hay consecuencias, de educación. Es que es incompatible con la violencia, la verdadera democracia. Exacto. No el mamotreto de democracia donde hay un discurso que contradice la acción. O sea, donde hay coherencia en esos sistemas, pues tú no vas a ver este tipo El de estudio... violencia. bueno. No, está bien. que usted mencionaba el caso educativo. Usted como educador también sabe que llevamos más de una década donde en todas las universidades del país el porcentaje de chicas que estudian es a veces 70-30 en relación a los varones. No solamente eso, sino en las graduaciones se nota también y en los honores. A veces en los honores superan esa barrera y yo he ido a graduaciones de universidades donde el 80% de las chicas son las que llevan los honores. El 70% son las graduandas, pero tienen un porcentaje mayor entre las de honores. ¿Qué impacto tiene eso en medio de todos los factores que estamos manejando? El que estamos viendo generaciones de mujeres, mucho más que de los hombres, formándose, obteniendo títulos universitarios. Miren, hay dos cosas. En primer lugar, los hombres nos fuimos quedando con un paradigma tradicional de masculinidad, alimentado por los mismos mensajes de siempre, de dominación, de poder, de control. Fíjate que a las mujeres se les delegó lo que se llaman las habilidades motoras finas, que eran las que se ejercían desde los hogares, la atención, la cortesía, la amabilidad, el cuidado. A los hombres desde la cultura griega y la cultura romana se le negaba el afecto porque se decía que el afecto debilitaba al hombre y no podía luego pelear en las guerras. Y todos esos mensajes fueron pasando de generación en generación y lamentablemente en los sistemas educativos no advirtieron eso a tiempo. Y como no lo advirtieron a tiempo, en algunos países sí lo hicieron y lo cambiaron sus modelos educativos. Ya. Nosotros no. Seguimos con un modelo educativo que ignora este Bueno, problema. usted viene de las academias. Yo le invito a usted a que revise los pensum de las mismas universidades. Sí. Bueno, nosotros que estamos en las academias, yo me sorprendo cuando estaba presentando este estudio en una universidad. Señores, ustedes saben, en las universidades de América Latina están produciendo el 1.5% de todas las investigaciones que se hacen en violencia en el mundo, el 1.5%. La zona del mundo que se genera más violencia en contra de la mujer. Destina menos recursos para investigar. Para investigar. Usted busca una investigación trascendente y no la va a encontrar. Entonces, ¿qué está pasando? No tenemos, si no tienes el dato, no tienes la información. Si no tienes la información, no toma decisiones adecuadas. Obviamente porque el conocimiento se distorsiona. Doctor, esta investigación que usted la tiene ahí a mano, puede tomarla por favor, radiografía. De indicadores en hombres con conductas violentas en República Dominicana. Este documento, y se lo podemos mostrar, pero hemos capturado, nuestra productora, algunas páginas, porque es bueno que se sepan de qué va esta investigación. Primero es una investigación, es un estudio que hace el Centro
conductual para hombres, nosotros tenemos ahí algunas estadísticas que es interesante que usted nos mencione los principales hallazgos. Lo hemos visto por edad, la mayoría, porque déjenme decir, de esos hombres que atropellan y al final se suicidan, matan a sus compañeras, otros que terminan presos porque la investigación es con gente que ha incurrido en actos de violencia, se confiesan cristianos, aman mucho a Jesús y todo eso. Usted le pregunta desde la religión hasta la edad. ¿Cuáles son los diferentes aspectos de esta investigación? ¿Con quiénes se hizo? Las respuestas, los hallazgos. ¿Usted había hecho relaciones anteriores? Si hay algún cambio. Nos gustaría un poco que presentara en sentido básico y teniendo en cuenta la limitación del tiempo, pero sí lo que usted encontró con esta población. Sí, sin duda alguna. Esta es la investigación con la muestra más grande que jamás se haya tomado para hacer estudio alguno en ese tema. Estamos hablando que se validaron 1.500 casos con unas 80 variables que aparecen descritas en el estudio. Y dentro de las variables principales, bueno, están los factores de riesgo desde el punto de vista individual, como esos 3 que yo mencioné, que salen altísimos, pero también hay una serie de factores relacionados con la misma edad. Por ejemplo, descubrimos que la violencia está comenzando muy temprano. Por ejemplo, en el noviazgo ya el 20% de la violencia comienza en el noviazgo y el 29% en el primer año de la relación matrimonial. Igual la moda, o sea, la edad que más se repite en el caso de las mujeres es 24 años. La edad de víctimas. De las víctimas, es la que más se repite. Entonces estamos hablando de que desde muy temprana edad ya se está recibiendo violencia. En el caso de los agresores siempre hay una diferencia de edad a favor de los agresores. Aquí hablamos que mientras la moda en la mujer es de 24 años, en los agresores de 37. Porque generalmente tienen más edad los hombres en las relaciones. En las relaciones. En las relaciones por lo regular tienen más edad. Obviamente el nivel educativo es importante, normalmente hay una asimetría en los niveles educativos, como usted decía, favoreciendo a las mujeres con mayor nivel. O sea, en los casos de educativo. violencia usted encuentra mujeres que están con parejas o los agresores, en una mayoría de los casos son hombres que no son profesionales, por ejemplo, y que la mujer es profesional. Eso podría ser un factor. Bueno, no es un factor, en este caso no salió significativo, pero sí es importante tomarlo en cuenta porque uno ve otras variables. Por ejemplo, te encuentras con una mujer que estudia y un hombre empresario, pero es el que tiene el dinero, es el que tiene el control económico, y es el que tiene un sinnúmero de prerrogativas. Te encuentras también que salió en el estudio con relaciones que tienen hijos de parejas anteriores. Entonces, los míos, los tuyos y los nuestros, lo que dificulta que una mujer salga de una relación cuando está involucrada de esa manera. Estas personas que usted entrevistó, esta radiografía de los indicadores, dice, en hombres con conductas violentas, ¿quiénes eran esos hombres? Yo recuerdo un estudio que usted hizo con hombres que ya estaban presos, esos habían matado sus compañeras, y eso para mí fue como trascendente, mirar cómo pensaban esos hombres que tenían más de una pareja y mataron a la que ellos entendían que tenía que estar ahí esperándole. Pero en este caso, el perfil de las personas con el que usted analizó, y hay que tomar en cuenta que ese es el Centro Conductual para Hombres, eran hombres que estaban recibiendo terapia, eran hombres libres, ¿cómo fue ese proceso? Sí, no, hombres que están recibiendo o han estado recibiendo terapia. Y el objetivo fundamental del estudio es medir el riesgo y peligro que representan para las víctimas, porque muchos de ellos siguen conviviendo con esas personas. Y fíjate qué interesante, nosotros encontramos que apenas un 7% de esa población representa un riesgo o peligro real para las vidas de esas mujeres. De lo que usted, el 7%. El 7%. Claro, eso no quiere decir que nos vamos a descuidar de los demás, pero sí es un dato importante para políticas públicas, porque ese 7% es el que te puede producir un desenlace fatal. Pero, perdón, una pregunta que es importante. ¿Todos los hombres que usted estudió estaban en ese proceso por haber tenido alguna acción violenta en contra de su pareja? Haber sido denunciado por... Haber sido denunciado, ese es el criterio. Ese es el criterio. Y además fue hombres, no mujeres. No, hombres. Bueno, sabemos los datos de las mujeres y los reflejamos ahí por ellos y porque nos llegan las denuncias. Entonces tenemos, esa es la ventaja que tiene el estudio, que no solo se centra en los hombres, sino en la vulnerabilidad que tenían esas mujeres
porque tenemos también los datos sobre ellas que aparecen en el estudio. ¿Se ha hecho algún estudio en paralelo, ya sea usted y su equipo u otra persona que usted conozca, de procesos de separaciones de pareja en República Dominicana sin que mediara violencia? Porque habría que contrastar en qué medida tenemos casos como este, donde la violencia es un factor fundamental en la relación, y al mismo tiempo pensar cuántas parejas en República Dominicana, estoy hablando como hipotéticamente tratando de pensar el problema, cuántas parejas en República Dominicana se separan, llegan a disolver la relación sin que medien ningún elemento de violencia. O sea, ¿cuál en sería el proceso? porcentaje? ¿Cuál sería el porcentaje? Ese estudio no se ha hecho. Yo tengo la hipótesis de que son la mayoría de los casos. Vamos a porque animar al académico. No, Vamos a nivel académico, no, sí. porque esto sería algo interesante hacerlo incluso multidisciplinariamente entre el Estado y las universidades, Sí. porque yo creo que al ser un problema tan serio y un problema que afecta la calidad de vida, no solamente de las mujeres que son víctimas, sino también de los agresores. No sé si ese Sí, juicio porque ustedes- terminan hasta sí. matándose. o matándose o el O el infierno mismo. que están viviendo. Sí, no, y sin internamente. duda alguna, uno se centra más en los agresores porque uno quiere proteger la posibilidad de que pase un desenlace fatal, pero ese enfoque es muy positivo porque nos puede hablar de cuáles son las variables que mantienen a la pareja libre de violencia, aún fuera de la relación. Una pregunta, el hombre agresor, el hombre que agrede, que lesiona, que lastima, y usted que está en un centro conductual, él puede aconsejarse a sí mismo. O sea, llega un momento en que dice, escuchando este programa, alguien puede estar en su casa y acostumbra a darle a la compañera y está mirando el programa y lo está mirando juntos. Ese hombre puede por sí mismo caminar hacia una vida más decente, libre de violencia. Te voy a responder la pregunta a la ciudadana, que es la que me está preguntando ahora, Ajá. y le voy a agregar otra pregunta a la periodista. Okay. Sí, si nosotros manejamos bien la información, sí. Eso puede motivar a que esta persona haga conciencia de que tiene un problema y que busque la ayuda. Si no busca la ayuda por sí solo es muy difícil. Dicen que el ojo no se ve a sí mismo, sobre Ok. todo cuando hay un problema de este tipo. Y la pregunta que no me ha hecho la periodista es cómo pudiéramos nosotros, los comunicadores sociales, Contribuir. dirigir los mensajes para que eso ocurra. Y le digo primero lo que no se debe hacer. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de Baní. Sí. Ajá. Sí, sí, El sí. abusador de Baní. Bueno, pues lo primero que hicieron algunos medios fue que mandaron a los reporteros a la casa del agresor a preguntarle a la mamá que qué opinaba sobre su hijo. Eso no se debe hacer. No se debe hacer. Mala práctica. Segunda mala práctica. Cuando se habla de una supuesta patología que no se ha evaluado, eso es meter un atenuante en favor del agresor. No se debe hacer. No se debe hacer. Tercero, cuando un reportero dice, bueno, hasta aquí llegó, hay una patología, entonces el reportero se convierte en psiquiatra. No se debe hacer. Y la pregunta que sí se le debe hacer a las personas, por ejemplo a esa misma madre, ¿qué pensó usted cuando vio a esa señora rodando por el piso después de haber sido tirada? Ahí es diferente la pregunta. Ahí es diferente. Porque si le pregunta, ¿cómo era su hijo? A mi hijo es un amor de Dios. Entonces al final, fíjate Claro. que seguimos cosificando a las víctimas Ajá. y metiendo atenuantes en favor de los agresores. Entonces todos los que piensan así no se movilizan hacia lo que nosotros llamamos un sentido de empatía, porque eso es lo que tenemos que promover en la población. Nosotros vivimos una experiencia en una oportunidad, y Luis Vergés lo recordará, hace ya algunos años, llegó un hombre al canal donde yo trabajaba y dijo, yo vengo aquí porque quiero evitar una tragedia. Lo que tengo en la mente siempre es que yo quiero matarla. Yo fui a un centro, una organización no gubernamental a pedir ayuda, y mire aquí, me dieron una cita, efectivamente tenía la cita para dentro de 2 semanas, y él dijo, yo no aguanto 2 semanas. Y entonces vine aquí porque ustedes siempre viven hablando de eso, me dijo. Lo primero es que ese hombre no se puede dejar ir, ni mandarlo solo, porque en el camino se puede devolver. Llamé a Luis Vergés y Luis me dijo, mándamelo para acá. Y lo mandamos en un vehículo del canal. Ese hombre, su vida cambió.
Sí. Usted me lo dijo tiempos después. Sí, se volvió a casar y por ahí anda. Se volvió a casar. ¿Y había riesgo realmente de que él matara? Sí, obviamente había riesgo, porque él estaba muy descompensado emocionalmente, también cuando hay muchas ideas hostiles. Nosotros decimos, es un principio que hay en Era un buen violencia. hombre en el fondo, porque Claro él tenía que la sí. idea y fue a buscar ayuda, porque dijo, Fue a yo tengo esa buscar idea y ayuda. no quiero hacerlo. Sí, es que, mire, no hay una acción violenta que primero no esté en el pensamiento. Si nosotros desmontamos algo del pensamiento hostil que en el momento tiene la persona, entonces No llega a ejecutar. no la llega a ejecutar. El problema es que muchas veces no tienen el acceso a la información correcta. Y si logramos la cooperación, que yo sé que ustedes lo hacen todos los días, pues sin duda alguna. No Vamos a ir a- podemos terminar esta entrevista sin hacer una pregunta clave, porque es un tema que yo manejo mucho y que me preocupa mucho. Esto que estamos hablando, violencia contra la mujer, machismo, ¿qué relación tiene con la cultura religiosa dominicana en su sentido más amplio? No solo católico, sino protestante. Porque una vez se escucha mensajes de pastores, de sacerdotes, donde enfatizan de nuevo la subordinación de la mujer, apelando a textos bíblicos, etcétera, etcétera. ¿Han encontrado en su estudio alguna relación con ideas religiosas, culturas religiosas, de agresores o potenciales agresores? Sí, el estudio lo encontró. Y es una pena porque, ¿qué pasa? Fíjense, el mensaje no se escucha porque lo diga Luis Vergés, porque lo diga Don David o lo diga Edith. El mensaje la gente lo escucha porque usted es un referente para mí. Entonces, si un pastor es más referente para un ciudadano que potencialmente puede representar riesgo para una mujer y el mensaje que le transmite el pastor, lejos de desarticular todo el andamiaje hostil que esa persona tiene, lo que hace que lo eleva, pues sin duda alguna se siente normalizada la violencia, baja el nivel de empatía y de compasión y la persona siente que está cumpliendo una misión. Pero hay que ser justo y hay que decir también que desde las iglesias se transmiten más mensajes que invitan a la paz, que promueven el amor, el respeto, la solidaridad. Son unos pocos. Somos unos pocos que son interpretaciones falaces y distorsionadas que descontextualizan los textos bíblicos. Entonces eso es bueno y que aclararlo. necesitarían sesiones de terapia con usted. Sí. Yo lo he visto, hay algunos videos que circulan, sobre todo en WhatsApp, porque generalmente ese tipo de cosas circula más que lo otro. Circula más, sí. Vergés, ese estudio la gente puede descargarlo, está disponible en red, ¿lo puede encontrar? ¿Ese estudio? Sí, ya se agotaron los 150 ejemplares que tiraron originalmente. Muy poquito. Y ahora van a tirar una publicación masiva y también una digital. Ya Perfecto. yo te informaré para que lo difunda. Esa Muy versión buena, digital, gracias. muy buena. Gracias. Vale la Radiografía pena. de los indicadores en hombres con conductas violentas en República Dominicana. Gracias a Luis Vergés. Y gracias por ese aporte que usted hace todas las mañanas en este programa. Bueno, a ustedes por la oportunidad. Vamos a ir a la pausa. Sí que hacemos el cambio y estamos regresando de una vez.